En Relatos de Historias Asombrosas, voy a relatar sobre algunas cosas sorprendentes que se encuentran ocultas detrás del bosque de Amazonas. Bienvenidos. La selva amazónica alberga alrededor de 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves, 2.5 millones de insectos diferentes y muchos más organismos fascinantes. Desde su descubrimiento se han lanzado varias expediciones mientras los exploradores atraviesan los terrenos escarpados en busca de los secretos que se esconden bajo el dosel del denso bosque. Desde ciudades antiguas perdidas hasta comunidades indígenas aisladas. Quédate en este programa mientras exploramos 20 cosas escondidas en la selva amazónica. Soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Número 20. Machu Picchu. Cuando los colonos europeos llegaron por primera vez a la selva amazónica, se encontraron con una selva espesa y densa. Esto llevó a la idea errónea de que el Amazonas era un paisaje virgen que no había sido habitado por humanos en ningún momento de la historia. Exploradores y aventureros curiosos han realizado varias expediciones que buscan descubrir algunas de las gemas escondidas ubicadas dentro de este hermoso paisaje. Pero incluso después de años de investigación, los científicos aún no han descubierto la respuesta a una simple pregunta. ¿Qué se esconde detrás de 2.124 millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica inexplorada? Pero descubrimientos recientes han revelado de que este vasto paisaje alguna vez fue el hogar de una próspera civilización antigua. Hace más de 100 años, un profesor de historia llamado Hiram Bingham de la Universidad de Yale estaba explorando una porción previamente inexplorada de la selva amazónica cuando descubrió algo absolutamente fascinante: una antigua ciudad de la selva, conocida como Machu Picchu. La espectacular ruina era una maravilla para la vista en sus días de gloria. Esta antigua ciudad fue construida por los incas, una tribu avanzada que dominó el paisaje de la selva amazónica en el siglo XV, a menudo conocida como la ciudad perdida de los incas. Machu Picchu no es solo un conjunto de estructuras antiguas dispersas, sino un amplio sitio que presenta varias estructuras diversas, incluido el Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas, talleres, tumbas y mucho más. Los historiadores creían que la ciudad fue construida como una ciudadela privada para la Pachacuti, un emperador inca que gobernó el antiguo reino entre 1438 y 1472. El gobierno peruano declaró esta antigua ruina escondida como un santuario histórico en 1482. Un año después fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con el fin de preservar los diversos tesoros arqueológicos que alberga el lugar. Número 19. Las comunidades indígenas del Valle de Javari sabían que hay humanos viviendo en lugares remotos de este planeta que no han tenido contacto con la civilización moderna. Con el nivel de avance de la tecnología moderna y los diversos recursos disponibles para la humanidad, parece inconcebible que haya regiones de este planeta que permanezcan al margen de la modernidad. La existencia de los humanos primitivos solían ser un mito, pero el descubrimiento de una amplia variedad de estas tribus indígenas que han hecho de los duros e implacables terrenos de la selva amazónica su morada permanente durante miles de años confirmó la hipótesis de que existen comunidades y civilizaciones vírgenes escondidas en alguna parte inexplorada de la Tierra. Valle de Javari o Valle de Javari es uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil, con una superficie asombrosa de 32.990 millas cuadradas. Esta región inexplorada de la selva amazónica cuenta con una masa de tierra más grande que Austria. Este fascinante paisaje es el hogar de más de 3.000 comunidades indígenas. Se estima que las tribus aisladas contienen más de 2.000 individuos de al menos 14 tribus, incluidos los isolados del río Quichío, isolados de Itaquai, isolados del río Bronco, isolados del medio de Javari, entre otros. Se han identificado más de 19 ideas que se cree albergan a estas tribus aisladas a partir de imágenes de satélite y otras imágenes tomadas durante exploraciones aéreas de la zona. Para proteger a estas tribus de los peligros de la influencia externa, estas comunidades están protegidas por el gobierno y es ilegal que cualquier persona no indígena ingrese al territorio.
Esto se debe al hecho de que exponer a una tribu previamente aislada a forasteros conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades que tienen el potencial de acabar con comunidades enteras. Estas tribus deben permanecer continuamente aisladas para asegurar su supervivencia. Esta región inexplorada de la selva amazónica ha sido considerada la mayor concentración de grupos aislados del mundo. Viaja conmigo en este programa a uno de los espectáculos naturales más inusuales de la selva amazónica, inspirado por los cuentos que le contó su abuelo sobre un misterioso río de la selva amazónica. Andrés Russo, un geofísico, se propuso descubrir el secreto detrás de este interesante paisaje. Su aventura lo llevó a algunos de los rincones más profundos de la selva peruana. La misión fue sencilla: crear el primer mapa detallado de flujo de calor de Perú, con el fin de identificar áreas de potencial energía geotérmica. Un día, un colega llamó la atención de Andrés sobre unas aguas termales que parecían coincidir con la descripción de la leyenda que le contaba su abuelo. El río, conocido como Chanetipix o La Bomba, tiene más de 4 millas de largo y hierve a temperaturas de entre 113 grados Fahrenheit todo y 212 grados Fahrenheit. Este descubrimiento inusual sorprendió a los científicos, quienes se maravillaron ante el mecanismo natural detrás de un río tan impresionante. El La Bamba es impresionante en el sentido literal, porque cualquier organismo vivo que cae al río se hierve vivo, haciendo que el cuerpo de agua sea habitable para la mayoría de las formas de vida. Por muy inusual que parezca este río, en realidad es una característica natural del paisaje. Según los científicos, el río es una masa de agua no volcánica y la fuente de calor proviene del gradiente geotérmico de la Tierra. En pocas palabras, La Bamba es calentado a estas temperaturas extremadamente altas por la propia Tierra. Sorprendentemente, este es el único río hirviente de origen natural en el mundo, lo que rinde homenaje a la singularidad del paisaje de la selva amazónica. Número 17. Palmeras andantes. Has visto los árboles andantes del Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero lo que estás a punto de ver no es un cuento de hadas. Estas palmeras andantes, valga la redundancia, es realmente muy real y se puede encontrar escondida entre las espesas y densas vegetaciones de la selva amazónica, conocida como Socratea exorisa. La palmera andante es originaria de la selva amazónica y parece sacada de una película de fantasía. ¿Qué hace que este árbol sea tan espectacular? Bueno, intenta no asustarte. Según los científicos, la Socratea exorisa es capaz de cambiar de ubicación caminando a medida que sus raíces crecen en dirección a la luz del sol. Los paleobiológicos han estimado que este fascinante árbol es capaz de moverse durante 2 o 3 días. Si bien este ritmo es mucho más lento que el de los árboles que caminan de la saga, El Señor de los Anillos sigue siendo muy alucinante. Número 16. Geoglíficos misteriosos. Los arqueólogos han descubierto más de 850 misteriosos movimientos de tierra en medio de la selva amazónica. Estas fascinantes piezas de la historia antigua son evidencias de civilizaciones perdidas que alguna vez dominaron la región ahora habitable. Los geoglíficos forman patrones geométricos extraños como cuadros, círculos, eclipses, etc. Se cree que fueron construidos por las tribus indígenas del Amazonas entre el 1000 a.C. y el 1000 después de Cristo. Estos movimientos de tierra pueden tener hasta 13 pies de profundidad y 1300 pies de ancho. Incluso después de muchos años desde el descubrimiento, el propósito principal de los geoglíficos del Amazonas sigue siendo un misterio. Pero los científicos especulan que los sitios pueden haber sido utilizados para rituales comunitarios entre tribus, donde se creía que ciertos miembros de las comunidades antiguas se comunicaban con espíritus ancestrales, animales e incluso cuerpos celestes. Según los historiadores, estos sitios especiales eran como portales a través de los cuales los antiguos pobladores de la región podían extraer fuerza y sabiduría de los seres invisibles del entorno. Los geoglifos del Amazonas son un espectáculo de diseño e ingeniería a humanos antiguos que inspiran asombro. Incluso después de que las civilizaciones que los erigieron desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Has oído hablar de Machu Picchu? Una antigua ciudad construida sobre una colonia en medio de la selva amazónica que era conocida popularmente como la ciudad perdida de los incas, pero esta designación es inexacta.
Hiram Bingham, el explorador que sacó a la luz las maravillas del Machu Picchu, se encontraba en un viaje hacia la verdadera ciudad perdida cuando se topó con Machu Picchu, aunque más tarde descubrió Vilcabamba con la ayuda de los lugareños tras un viaje desde Machu Picchu que duró varios días. Sin embargo, Bingham no pasó mucho tiempo en Vilcabamba, lo que resultó en la designación correcta de Machu Picchu como la ciudad perdida de los incas. Esta noción no fue cuestionada hasta 1964, cuando un explorador peruano llamado Antonio Santander visitó Vilcabamba y la identificó correctamente como la legendaria ciudad perdida. La misteriosa tierra conocida como Vilcabamba o Espíritu Pamba fue la capital del pueblo inca entre 1539 y 1572. Según los historiadores, esta antigua ciudad fue el último refugio del imperio inca después de que los españoles invadieron el reino. Después de que todos los territorios incas fueron capturados, Vilcabamba sirvió como región para los últimos incas libres. Las horas de ron de un último reducto contagiaron las fuerzas españolas, quienes se propusieron descubrir dónde se escondía el resto del reino inca. Finalmente, la fortaleza fue capturada por las fuerzas españolas en 1572, lo que puso fin al glorioso dominio del imperio inca. Después de la captura, la ciudad quedó despierta y el lugar quedó olvidado por la historia hasta su redescubrimiento. Algunas características de las ruinas antiguas incluyen terrazas artificiales, casas de piedra, cerámica inca y un puente de piedra. Las ruinas Vilcabamba siguen siendo uno de los sitios arqueológicos más extensos jamás descubiertos en la selva amazónica. Número 14. La serpiente más grande del mundo. Antes de hacer las maletas y reservar un vuelo para visitar la selva amazónica, debes saber que este ecosistema diverso es el hogar de las serpientes más grandes del mundo. La anaconda verde es uno de los grupos de serpientes que se encuentran en las regiones tropicales de América del Sur. Estas grandes serpientes pueden pesar hasta más de 500 libras, medir hasta 28 pies de largo y 44 pulgadas de diámetro. La anaconda ostenta el récord de ser la serpiente más grande no solo de la selva amazónica, sino del mundo entero. Fuentes no oficiales incluso afirman que estas monstruosidades pueden crecer entre 40 y 60 pies de largo, aunque la existencia de este tipo de anaconda gigante sigue siendo una leyenda no confirmada por la ciencia. Pero calme sus nervios, ya que no se sabe que estas serpientes gigantes apunten intencionalmente a los humanos como presas. Según investigaciones e informes de testigos presenciales, las anacondas generalmente evitan a los humanos y solo atacan después de varias provocaciones. Pero no irías por ahí cazando anacondas en la jungla, ¿verdad? Número 13. De fósiles de dinosaurios. Hace cientos de millones de años, antes de que la selva amazónica se convirtiera en el impresionante paisaje que es hoy, antes de que los humanos y otros animales llamaran a la selva su hogar, los dinosaurios dominaban la región. ¿O lo hicieron? A primera vista, la posibilidad de que una extensión de tierra tan grande proporcione refugio y refugios a nuestros amigos extintos parece una obviedad. Pero debes saber que se han descubierto muy pocos fósiles de dinosaurios en la selva amazónica. Los científicos atribuyen esta escasez a la condición húmeda del bosque, que no son adecuados para la conservación de fósiles. El primer fósil de dinosaurio fue encontrado en 2004 por un grupo de científicos que exploraban la densa jungla. Ismar de Souza Carvalho y Leonardo dos Santos Avia de la Universidad Federal del Río de Janeiro, junto con Leonardo Salgado de la Universidad Nacional de Camagüey, hicieron este sorprendente descubrimiento. Se creía que este fósil pertenecía a una especie de saurópodos no descubierta previamente, conocida como Amazonsauro. Según los arqueólogos, se cree que el dinosaurio pesó unas 10 toneladas y media y unos 30 pies durante su vida. Este descubrimiento se suma a la lista de muchos hallazgos sorprendentes que se han realizado en la selva amazónica, con un gran porcentaje del vasto paisaje aún inexplorado. Uno solo puede preguntarse acerca de los inmensos tesoros que se encuentran en esta interesante región. Número 12. El Dorado. La selva amazónica alberga muchos mitos y leyendas, historias de lugares fantásticos que se transmiten de generación en generación. Una de esas leyendas es la de una antigua ciudad dorada conocida como El Dorado. Durante muchos años, aventureros y cazadores de tesoros han atravesado los terrenos escarpados de la selva amazónica en busca de los tesoros escondidos en la ciudad perdida que cambiarán vidas.
Según la leyenda, El Dorado es una antigua ciudad habitada por el pueblo muisca. Se dice que esta ciudad es tan rica en oro que el jefe tribal camina cubierto de polvo de oro y empuña artefactos hechos de oro macizo. Muchas expediciones infructuosas se han llevado a cabo hasta la supuesta ubicación de esta ciudad perdida, pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún rastro de la ciudad ni de sus tesoros. Los historiadores creen que El Dorado no es en realidad un lugar físico, sino una ideología ficticia nacida de la imaginación de los narradores y tejedores de colas de la antigüedad. Sin embargo, muchos entusiastas no se dejan intimidar por estos hechos. Todavía se están realizando exploraciones para descubrir la ubicación secreta de la ciudad perdida. ¿Es El Dorado solo una fantasía? ¿Los tesoros dorados de la ciudad perdida son solo un mito? ¿O existe la más mínima posibilidad de que estos cuentos contengan un elemento de verdad? Estas preguntas siguen abiertas a debate y a la especulación. Número 11. Arte rupestre antiguo. Las obras de arte antiguo ofrecen una visión de la mente creativa y el estilo de vida de los antiguos humanos que caminaron por la tierra mucho antes que nosotros. Una de esas obras de arte, que data de hace 12.500 años, fue descubierta escondida en las profundidades de la selva amazónica, apodada con precisión la Capilla Sixtina del Amazonas. Esta antigua obra maestra presenta representaciones realistas de animales como el mastodonte, una paleolama, perezosos gigantes y otros animales extintos. Según los historiadores, estas pinturas probablemente fueron realizadas por el primer grupo de humanos que se estableció en el Amazonas, y sus asombros detalles ejemplifican la asombrosa habilidad artística que poseen estos humanos. Otras imágenes representadas en la obra de arte incluyen actividades humanas como bailes, exhibiciones afectivas y escenas de caza, así como imágenes de otros animales como tortugas, lagartos, peces y pájaros. Número 10. Ranas de cristal. Entre las muchas maravillas naturales que residen en la selva amazónica se encuentra la rana de cristal. Este interesante animal es famoso por su estómago transparente, que deja visible todos sus órganos internos. Encontrar estas ranas de aspecto extraño en la naturaleza puede provocarte pesadillas durante días, pero son relativamente inofensivos para los humanos, así que no te asustes. Las ranas de cristal son un grupo especial de ranas que pertenecen a la orden Anura. La orden Anura contiene más de 100 especies diferentes que en conjunto se denominan ranas de cristal. Estos animales tienen piel translúcida entre el vientre, lo que permite ver su estómago, corazón, sistema digestivo y otros órganos. Según los científicos, esta apariencia inusual juega un papel muy importante en su camuflaje, ya que la parte transparente del cuerpo de la rana rompe su contorno, lo que dificulta a las aves detectar su presencia. Aunque las ranas de cristal son carnívoras y generalmente se alimentan de arañas, moscas, polillas y otras ranas más pequeñas, estas maravillosas criaturas no son venenosas, lo que hace básicamente inofensivas para los humanos. Las ranas de cristal también son relativamente pequeñas. Las más grandes crecen solo alrededor de 3 pulgadas y la más pequeña solo alrededor de 1 pulgada. Número 9. El Stonehenge amazónico. Al oír hablar de este famoso Stonehenge en Wiltshire, Inglaterra, pero ¿sabías que en lo profundo de la selva amazónica se encuentra otra estructura misteriosa similar? Este interesante descubrimiento fue realizado por Ileson Camilo de Silva, quien trabajó como un capataz de una finca ganadera en la Amazonía brasileña en los años de 1990. El hombre, que entonces tenía 65 años, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir cuando tropezó con esas enormes estructuras monolíticas. Una extensa datación por radiocarbono del sitio reveló que lo más probable es que el sitio fuera utilizado por una cultura indígena como observatorio astronómico hace unos 1000 años. Este descubrimiento contradijo las afirmaciones iniciales que la selva amazónica había estado relativamente habitada por el hombre a lo largo de la historia. Con este descubrimiento, los científicos determinaron que la densa jungla alguna vez fue el hogar de una población próspera capaz de erigir estructuras monumentales como el Stonehenge. El Stonehenge amazónico está formado por 127 bloques de granito, cada uno de los cuales mide unos 4 metros de altura y están dispuestos en un círculo de más de 30 metros. ¿Quién sabe qué descubrirán los científicos a continuación en este misterioso paisaje? Número 8. El árbol más alto del Amazonas.
Escondido en lo profundo de la selva amazónica hay un árbol gigante que se eleva sobre los millones de árboles de la selva a una altura asombrosa de 80 y 8.5 metros. Para ponerlo en perspectiva, es más alto que un edificio de 25 pisos. Angelim vermalo es una especie de árbol en la selva tropical que es principalmente nativa de Brasil y Guyana y generalmente mide hasta 60 metros de alto. Este árbol especialmente fue descubierto por científicos en una imagen satelital tomada durante el proyecto de mapeo en 3D en 2019. El árbol está ubicado en la remota región del Valle de Jari, en la frontera entre los estados de Amapá y Pará. Varias expediciones para llegar al árbol fracasaron hasta septiembre de 2022, cuando los investigadores finalmente atravesaron los terrenos escarpados para encontrarse ante esta maravillosa naturaleza. Según los científicos, se estima que el árbol tiene entre 400 y 600 años. Este árbol, junto con varios otros árboles de la selva amazónica, brinda protección contra el cambio climático, ya que absorben el carbono que prevalece en la atmósfera. Por lo tanto, la Reserva Natural del Amazonas debe protegerse de incendios forestales, tala ilegal y otras amenazas que podrían obstaculizar la existencia continua del ecosistema más diverso del mundo. Preste su voz a la causa para detener a la deforestación ilegal que daña constantemente la salud de nuestro precioso planeta. Recuerde, la Tierra es todo lo que tenemos. Puede que mañana nos traslademos a Marte, pero por ahora solo tenemos un planeta. Así que haz tu parte para ayudarnos a frenar el calentamiento global. Número 7. Victoria, Amazonía. La selva amazónica tiene la fama de albergar algunos de los casos de gigantismo más raros del mundo. Este es un caso inusual cuando un organismo crece hasta alcanzar un tamaño extremadamente grande, lo cual es un poco común para su especie. La Victoria amazónica o nenúfar amazónico es una de esas maravillas. Reconocida como el nenúfar más grande del Amazonas, esta planta gigante presenta hojas redondas inusualmente grandes con bordes hacia arriba, que miden hasta aproximadamente 10 pies de diámetro y 26 pies de largo. Las enormes hojas están sostenidas por una superficie inferior acanalada anclada a un tallo sumergido. Sorprendentemente, la planta puede soportar cómodamente el peso de un hombre promedio sin abultarse. La naturaleza es realmente hermosa. Número 6. Ratanaba, la ciudad perdida. Los científicos han descubierto lo que creen que es la ciudad más antigua del mundo, escondida en lo profundo de la selva amazónica. Utilizando la revolucionaria tecnología LIDAR, los arqueólogos pudieron escanear el paisaje mediante pulsos de láser. Esta fascinante pieza de tecnología permitió a los científicos echar un vistazo a lo que se encuentra debajo del espeso dosel de la selva tropical, revelando este impresionante descubrimiento. La ciudad, conocida popularmente como Ratanaba, fue construida por una tribu conocida como los Murales y sirvió como capital del mundo conocido en aquellos días. El escaneo láser reveló una red de campings, pueblos, ciudades y centros urbanos interconectados. Otras estructuras reveladas por la imagen LIDAR incluyen pirámides, patrones simétricos y otras evidencias de actividades humanas. Debido a la inaccesibilidad del lugar, debido a la densa jungla y a las condiciones peligrosas, las exploraciones humanas del sitio se han visto obstaculizadas hasta que los científicos pueden acceder físicamente al lugar. Nuestro conocimiento del sitio seguirá siendo limitado, pero este sitio también es una pieza de una ciudad antigua que solía dominar la selva amazónica. Número 5. El devorador de pájaros Goliat. ¿Tienes miedo de las arañas? Entonces este definitivamente te asustará. El devorador de pájaros Goliat es una araña, la más grande de la selva amazónica. De hecho, se le considera la araña más grande del mundo. Este monstruo de la naturaleza puede pesar hasta 175 gramos y crecer hasta 5.1 pulgadas de largo. Para poner esto en perspectiva, este bicho espeluznante es tan grande como un cachorro. Esto es simplemente súper extraño. Una hembra devoradora de pájaros Goliat puede vivir hasta unos increíbles 25 años, pero el macho solo vive unos escasos 6 años. Aunque esta tarántula gigante es capaz de liberar venenos a través de sus picaduras, su veneno suele ser inofensivo para los humanos. Así que no te asustes, no puede hacerte daño. El devorador de pájaros Goliat se alimenta principalmente de insectos, serpientes, escorpiones y por supuesto pájaros.
Número 4. Incendios forestales en 2022. Se produjeron más de 1000 incendios en la selva amazónica. Según el seguimiento del proyecto Andea Amazónica, esos incendios forestales están devastando actualmente esta gran reserva natural. El incendio afectó a una superficie de más de 2.5 millones de acres. Desafortunadamente, más del 70% de estos incendios son provocados por el hombre, lo que significa que la fuerza destructiva que agota la selva tropical es casi exclusivamente culpa nuestra. Este gran problema requiere atención urgente. Antes de que sea demasiado tarde, haz tu parte. Habla en contra de la deforestación ilegal en nuestras reservas naturales. Número 3. La flor del cadáver, Rafflesia arnoldi, o flor del cadáver. Es una especie rara de plantas con flores que se encuentran en la selva amazónica. Escondidas en lo profundo de esta enorme jungla, se encuentran estas flores gigantes conocidas como la flor individual más grande del mundo. Como testimonio de la abundancia del organismo gigante en la selva amazónica, esta flor increíblemente grande puede crecer hasta un diámetro de alrededor de 3.3 pies y normalmente pesar alrededor de 24 libras. La flor del cadáver crece a partir de un capullo parecido a una col, conocido como nudo, que suele tener unos 30 pulgadas de ancho. Las flores se distinguen claramente por la coloración marrón rojiza, las manchas marrones y el hedor a carne podrida que impregna a los ambientes donde se encuentran. Este hedor es beneficioso para la planta, ya que atrae moscas y otros insectos que ayudan a polinizar la flor, desempeñando un papel indispensable en su proceso de reproducción. La Rafflesia no tiene tallos ni hojas, en cambio, crece a partir de una vid de la que obtiene sus nutrientes esenciales. Número 2. Araña señuelo. En lo profundo de la Amazonía peruana vive un interesante organismo conocido como ciclosa. Este fascinante arácnido posee la sorprendente habilidad de construir elaboradas arañas falsas que cuelgan de su red a modo de señuelo. La pequeña araña señuelo construye una enorme escultura en forma de araña, utilizando trozos de hojas viejas y material vegetal, cáscaras de insectos muertos, incluso su propia piel. El señuelo sirve como mecanismo de defensa del pequeño arácnido para confundir o distraer a los depredadores. Esta asombrosa criatura ha fascinado a los científicos desde su descubrimiento, ya que la ciclosa es incluso capaz de crear la ilusión de que la escultura de araña perfectamente elaborada no solo está viva, sino también en movimiento. La ciclosa sigue siendo uno de los organismos más espectaculares descubiertos en los últimos tiempos. Y como número 1, asentamientos humanos antiguos en 2018. Los científicos hicieron un descubrimiento asombroso de 80 y un asentamiento antiguo en la selva amazónica que se cree que fueron el hogar de más de 1 millón de personas. Los investigadores creían que estos sitios fueron el hogar de algunos de los primeros pobladores de la selva que dominaron la región antes del 1500 a.C. Inicialmente, los científicos habían creído que esta región previamente inexplorada carecía de los recursos naturales esenciales necesarios para la supervivencia de las civilizaciones humanas. Pero, según el análisis del suelo realizado en el lugar, la tierra alguna vez estuvo intensamente cultivada, lo que confirma la hipótesis de que un gran número de personas solían hacer de la selva tropical su lugar de residencia en la antigüedad. ¿Pero qué llevó a la desaparición de estas civilizaciones antiguas? Los científicos creen que puede haber sido víctima de un brote de enfermedad, un genocidio o incluso un éxodo masivo, pero aún no se puede sacar conclusiones concretas a medida que continúas más los estudios en los sitios. Soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Te espero en el próximo programa. Hasta pronto.